Bibliotecarios, ¿cuál es el peor colapso estudiantil que han visto? Era la semana de exámenes finales. Había un tipo que probablemente había pasado los últimos 4 días en la biblioteca y solo había salido para tomar sus exámenes. Un día, se enfurece y grita a todos los que encuentra en su camino mientras se dirige al mostrador de circulación. Afirmó que alguien le robó sus cosas del casillero que estaba usando. Los bibliotecarios se vuelven locos como siempre en situaciones como esta. Se llama a la policía del campus. La fila de casilleros donde guardaban sus cosas estaba cerrada con cinta adhesiva. Comienzan a buscar imágenes de seguridad. Luego, una fila más abajo, mira tímidamente por la puerta de un casillero y dice, ups. Simplemente tenía falta de sueño y olvidó qué casillero estaba usando. SMH. Creí que mi auto había sido robado durante la semana de exámenes el semestre pasado. Salí alrededor de las 10 de la noche y no me di cuenta de que lo había estacionado mucho más lejos de lo que pensaba. Estaba a punto de llamar a mi mamá cuando lo encontré. Lloré durante los 20 minutos del trayecto a casa. Al contarle lo sucedido, aún un poco triste, ella se rió y dijo una broma, lo que me hizo reír también. Momentos divertidos. Mi hermano permaneció despierto unas 36 horas entre 2 finales. No tenía buena pinta cuando se fue a la segunda final, pero yo también tenía una, así que no pude hacer nada al respecto. Cuando salí de mi examen tengo un montón de llamadas perdidas de su teléfono. Volví a llamar y respondió una mujer y dijo que mi hermano se desplomó durante la prueba y que lo llevaban a urgencias. Estaba realmente deshidratado y privado de sueño, pero no recuerda nada. Lo más loco es que completó lo suficiente del examen para pasar la final y la clase. La sensación de caer mientras se da cuenta de que ha logrado suficiente en la prueba para aprobar parece sacada de una película intensa. Misión, lograda. Es un momento en el que la tensión se libera, dejando una mezcla de agotamiento y satisfacción, como si el peso del mundo se desvaneciera en un instante. La experiencia refleja el triunfo después de un gran esfuerzo, donde cada desafío enfrentado culmina en una victoria personal. Una chica de mi especialidad empezó a gritar tan fuerte como era humanamente posible en el baño y no salía. Nosotros, algunos tipos, tuvimos que apresurarnos para asegurarnos de que no se estuviera muriendo. La policía acudió porque alguien escuchó los gritos y llamó al 911, pensando que alguien estaba mortalmente herido. Estaba teniendo un ataque de pánico. Para ser justos, fue un semestre bastante estresante. Además, fue justo después de un tiroteo masivo grave, no recuerdo cuál, por lo que la gente estaba nerviosa. Vi a algunos empezar a correr hacia la puerta cuando escucharon los gritos. El año pasado, recuerdo haber gritado en mi habitación con todas mis fuerzas y me sentí aliviado de que nadie llamara a nadie. Ahora me doy cuenta de que mis compañeros de piso eran personas insensibles que ni siquiera se molestaron en verificar si estaba bien. Recuerdo caminar hasta la biblioteca aproximadamente 1 hora después de mi examen de biología durante mi primer semestre en la universidad. Ocupé todo el tiempo permitido para mi examen y fue difícil, pero finalmente terminé. Solo quería devolver un libro y tomar una taza de café rápidamente antes de regresar a casa para las vacaciones. Una vez que llegué allí, me sentí abrumado por lo destrozada que se veía la biblioteca. Fui a Pitt, una gran universidad pública. Tenía que haber cientos, si no más, estudiantes viviendo a tiempo completo en la biblioteca durante la semana pasada. Recuerdo mirar a mi alrededor y tratar de asimilarlo todo, parecía un campo de batalla. En el tercer piso, en una de las cómodas sillas, vi a un niño que estoy casi seguro era de la clase de biología. Estaba durmiendo profundamente, rodeado de su computadora portátil, algunos libros, latas de refrescos y envoltorios de comida chatarra. Elegí no despertarlo porque parecía muy tranquilo en ese momento. Pero no puedo imaginar la escena que debió pasar cuando despertó. Editar, H2P. Gracias por el oro. En ese lugar no había medidas de seguridad para ingresar, lo que lo convertía en un refugio habitual para personas sin hogar que buscaban calor. Durante gran parte del semestre, era sencillo identificarlas, pero durante la semana de exámenes finales, distinguir entre un estudiante desaliñado y alguien sin hogar se volvía complicado. La atmósfera cambiaba, y la situación se tornaba un verdadero desafío para todos los presentes. No soy bibliotecario, pero fui testigo de cómo un tipo bebía 3 de esos monstruos altos en aproximadamente 1 hora. Se levantó poco después para ir al baño y se desplomó en el suelo. No pudimos despertarlo y tuvimos que llamar a una ambulancia. El año pasado, un integrante de la banda de mi instituto falleció debido a eso. Había consumido una bebida energética, un batido y un refresco, y se desmayó en clase. La cafeína no es algo que se deba tomar a la ligera.
Es importante ser consciente de los efectos que pueden tener ciertas sustancias en nuestra salud. Lo sucedido fue un recordatorio impactante de la gravedad del asunto. No soy bibliotecaria, pero mientras estaba en la universidad vi a una chica que conocía sufrir un ataque de pánico en la biblioteca, por un próximo examen. Se levantó de su silla, se acostó de espaldas junto a la mesa y comenzó a gritar y llorar. Duró como 3 o 4 minutos antes de que ella se levantara y saliera corriendo de la biblioteca. Sigue siendo una de las cosas más extrañas que he visto. Antes de cada examen parcial de ingeniería, es habitual que algún estudiante sea trasladado en ambulancia o que amigos lo lleven a la sala de emergencias. Los episodios de ansiedad son bastante frecuentes en este entorno académico, generando una atmósfera de nerviosismo y tensión. Esta situación se repite con regularidad, reflejando la presión que sienten los alumnos ante las evaluaciones. La presión para obtener buenos resultados puede resultar abrumadora para muchos. En cuanto a lo más interesante, un guardia de seguridad del campus no fue notificado sobre la tradición de correr la noche antes de los exámenes finales y atacó a un estudiante desnudo. En cuanto a lo peor, alguien saltó de la biblioteca de 14 pisos, emoticono cara triste. Eso de ver al guardia de seguridad confundido persiguiendo a un estudiante desnudo es algo que no se ve todos los días. La tradición de correr desnudo es rara, pero me imagino que fue una sorpresa total para él. En cuanto al salto de la biblioteca, eso es triste. A veces la presión puede ser mucho para algunos. Es una mezcla de risas y tragedia en un mismo lugar. Hace unos 10 años. Estaba trabajando en el laboratorio de computación hacia el final del trimestre. Eran alrededor de las 2 de la madrugada. De repente, al otro lado de la habitación se oye un grito espeluznante. Este otro tipo y yo saltamos de nuestras sillas con ruedas como si fueran una mierda. Entonces solo escuchamos sollozos. Mi nuevo amigo y yo nos acercamos al sonido solo para ver a una niña llorando en el teclado y golpeándose la cabeza. Resultó que su única copia de su tesis final estaba en una memoria USB y estaba dañada. Era la hora prevista para las 5 de la tarde de ese día. No tengo idea de lo que le pasó. Ahora, siempre expulso antes de retirar. Al inscribirme en el curso de cómo ser estudiante de posgrado 501, lo más importante que se nos enseñó fue la necesidad de crear copias redundantes de la tesis y distribuirlas en diferentes ubicaciones. Tenía copias en la oficina del campus, en la oficina del director de la disertación, en 3 computadoras distintas y una más con un amigo. No había manera de que fuera a perder 9 años de trabajo sin posibilidad de recuperarlo. Estuve trabajando en la biblioteca de mi universidad y me encantó. No fue un colapso, pero durante la semana de exámenes finales, una estudiante de primer año vino a escribir su trabajo final y le pregunté cómo podía encontrar fuentes revisadas por pares. No solo tuvo 24 horas para investigar y escribir esto, sino que aparentemente había olvidado todo lo que acababa de aprender en FYS sobre el uso de la biblioteca para la investigación. Le dimos un curso intensivo sobre StoryProcast antes de que se sentara frente a una computadora. Fui a una pequeña universidad para mujeres y no la volví a ver después de ese primer semestre. Editar, fui a Wilson College en Pa. Se hicieron mixtos hace unos años. A mí también me pasó algo similar en la universidad. Recuerdo que un compañero estaba perdido buscando información para un proyecto. Tenía poco tiempo y no tenía idea de cómo usar la biblioteca. Le expliqué cómo funcionaba el catálogo y algunas bases de datos. Al final, logró hacer su trabajo a tiempo. No lo vi después de ese semestre, pero en ese momento, sentí que realmente podía ayudar a alguien. Entré y encontré a un niño gritando solo en el sótano del edificio de física y matemáticas. Necesitaba a alguien con quien desahogarse. Comenzó a quejarse, a llorar y a gritar sobre el contenido de la teoría de juegos y sentía que de ninguna manera se estaba enseñando correctamente la materia o algo así. Me agradeció por escucharlo desahogarse, pero yo solo quería cagar. Arruinó el estado de ánimo, pero como sea. A veces, te encuentras en situaciones raras. Recuerdo una vez que estaba en la facultad y escuché a un chico gritar en el sótano. Solo quería desahogarse sobre la teoría de juegos. Era un lío, y solo quería ir al baño. Lo escuché un rato, y al final, me agradeció. Me sorprendió, pero creo que a veces solo necesitas a alguien que te escuche, aunque tú tengas otras cosas en mente. No es bibliotecario. Pero la semana previa a los exámenes finales estuve en la biblioteca de la escuela una hora antes del cierre. Tenía la televisión encendida mientras trabajaba. El programa se retrasó, así que fue después del cierre oficial de la biblioteca.
Pensé que estaba bien. El lugar donde estaba sentado estaba en un lugar fácilmente visible y a la vista de la salida de la biblioteca. Fui a salir y descubrí que el estudiante de turno ya se había ido. No se molestó en mirar a su alrededor para asegurarse de que no quedaran estudiantes en el edificio antes de irse y cerrar la puerta. Terminé abriendo la simple cerradura de la puerta y salí. Se aseguró de cerrar la puerta de la biblioteca para que una mirada superficial diera la impresión de que estaba cerrada con llave. Me he preguntado qué pensó el equipo de la mañana cuando aparecieron y encontraron la puerta ya abierta. Un compañero compartió que no pudo dormir la noche anterior, así que decidió ir a la biblioteca. Este lugar solo está abierto 24 horas en días específicos, y ese no era uno de ellos. Una persona entró y comenzó a gritar, cuestionándolo sobre cómo había ingresado y qué hacía allí. La respuesta fue simple: la puerta estaba sin traba. El estudiante se escondió de mí mientras yo hacía anuncios de cierre en la biblioteca. Entonces apagué las luces y me fui a casa. Regresé al día siguiente y descubrí que esta mujer se había abierto paso a patadas a través de la puerta de vidrio y había salido arrastrándose cuando terminó su trabajo. Afortunadamente dejó su identificación en la mesa, por lo que fue bastante fácil encontrarla. A veces en la biblioteca pasan cosas raras. Recuerdo una vez que una amiga se quedó escondida mientras daba anuncios. Apagué las luces y me fui. Al día siguiente, me encontré con que había roto la puerta de vidrio y salió por ahí. Fue un poco impresionante, pero al menos dejó su identificación en la mesa. Menos mal, porque encontré rápido quién era. No soy bibliotecario, pero cuando estaba estudiando en la biblioteca abierta las 24 horas para los exámenes finales, fui al baño y alguien tenía diarrea explosiva y vomitaba al mismo tiempo por todo el suelo. Terminé sin usar ese baño. Ese momento en la biblioteca fue algo que no se olvida. Estaba muy enfocado en los exámenes y de repente, el caos en el baño. La mezcla de sonidos y olores no me dejó más opciones que buscar otro lugar. A veces, estudiar puede ser difícil, pero esos imprevistos son los que te recuerdan que, aunque estés metido en tus libros, la vida sigue pasando a tu alrededor. No soy bibliotecario, pero he visto a un estudiante levantarse de su asiento y empezar a correr en círculos alrededor de la biblioteca, gruñendo enojado y sacudiendo la cabeza. Lo extraño fue que después de hacerlo un par de veces, volvió directamente a su asiento y comenzó a estudiar de nuevo. Se observa un movimiento enérgico y furioso al caminar. Es una moda de baile popular en la universidad que sirve para relajarse antes de un examen importante. Este estilo es similar a un paso con confianza, pero con un toque más intenso. No soy bibliotecario, pero en la universidad vi una vez a una niña derramar su bebida en su computadora portátil y la vi gritar y tirar su cuaderno a la pared porque perdió todo en lo que estaba trabajando. Sus amigas en su mesa intentaron ayudarla a limpiarlo, pero ella comenzó a maldecir, a llorar, a guardar todo en su bolso y a irse. Esa vez en la universidad vi a una chica derramar su bebida sobre su laptop. Fue un desastre. Ella gritó y arrojó su cuaderno contra la pared porque había perdido todo lo que hacía. Sus amigas intentaron ayudarla, pero solo empezó a llorar y a maldecir. Al final, recogió todo y se fue. Fue un momento tenso, pero a veces esas cosas pasan, ¿no? Después de estar en la biblioteca durante horas y horas, especialmente durante los exámenes finales, empiezas a delirar un poco. En ese momento, no se te puede considerar completamente responsable por lo que digas o hagas en ese momento. Sin embargo, algunas personas lo afrontan mejor que otras. Entrar a un club nocturno a las 2 de la mañana, simplemente porque estaba abierto, y pedir un montón de pancakes por $20 ilustra esta situación. La decisión parece inusitada, pero revela un momento de búsqueda de plenitud o escape. A veces, las elecciones más inesperadas nos brindan una experiencia única y sorprendente en la vida. No soy bibliotecario, pero me pasó algo realmente extraño durante la temporada de exámenes finales que creo que fue inducido por el estrés. Estudié ingeniería aeroespacial y estaba en una de nuestras clases más difíciles, instrumentación y análisis de experimentos, así como en otras 3 clases de ingeniería con pruebas y proyectos. Frecuente toda la noche. Mucha cafeína. Delirante día tras día. Una noche me desperté en medio de la noche congelado. Como temblar tanto que no podía parar. Estaba en una litera y desperté a mi hermana en la litera de abajo con el temblor. Íbamos a escuelas cercanas y compartíamos un apartamento pequeño que no tenía espacio para 2 camas. No podía calentarme, ni siquiera cuando ella intentó ponerme más mantas. Duró aproximadamente 1 hora, luego desapareció y quedé exhausto.
No tuve otros síntomas de nada. Qué raro. Eso me recuerda a una noche que tuve durante la universidad. Tenía una carga de trabajo pesada y estaban los exámenes a la vuelta de la esquina. Una noche, me desperté temblando, igual que tú. No sabía si tenía frío o estaba soñando. Acabé durmiendo en el sofá porque no podía calmarme. A la mañana siguiente, solo estaba cansado. No sé si fue el estrés, pero fue raro. Esas semanas de exámenes son intensas. Exalumno, no bibliotecario, en UC San Diego, casi al mismo tiempo que las protestas Occupy. La administración decidió cerrar nuestra única biblioteca abierta a las 24 horas un poco antes de la semana de exámenes finales. En lugar de protestar por la desigualdad, nuestro alumnado protestó la falta de espacio para estudiar. Temprano en el segundo día de protestas, un niño arrojó una silla por la ventana de la biblioteca y todos entraron en la biblioteca cerrada, y comenzaron a estudiar en silencio. La UCSD se toma muy en serio su triste reputación. La situación en la universidad no sorprende. En vez de hacer ruido por algo más serio, todos se pusieron a protestar por el espacio de estudio. Al final, esa acción terminó en algo pacífico, no se trataba de ruidos ni peleas. Es curioso cómo las prioridades pueden cambiar tan rápido. Tal vez solo querían demostrar que el estudio también tiene su forma de activismo, aunque de una manera bastante tranquila. Para la investigación de mercado. Nuestro examen final fue un proyecto grupal para realizar una evaluación de investigación de mercado para la librería de la escuela, y se seleccionó y utilizó la calificación más alta. Estaba en un grupo decente de 6 personas, aunque otra persona y yo éramos los principales responsables del proyecto. Después de un par de sesiones de todo el día en la biblioteca, finalmente terminamos. Jabroni número 1 saca la unidad flash de una computadora portátil y bloquea esencialmente todo el proyecto. La gente no pudo quedarse por varias razones, por lo que la otra chica y yo pasamos unas 20 horas en la biblioteca reescribiendo la mayor parte del informe real. Fue un caos, pero lo logramos y terminamos escribiendo el informe ganador. Esa vez en la universidad, un proyecto grupal se convirtió en una pesadilla. Tuve que lidiar con un compañero que accidentalmente borró todo lo que habíamos hecho. Al final, solo 2 de nosotros nos quedamos para reescribir casi todo el proyecto. Pasamos horas en la biblioteca, pero lo logramos. La locura valió la pena porque nuestra propuesta fue la que eligieron. Nunca pensé que acabaríamos en esa situación. No soy bibliotecario, pero una vez fui testigo de cómo un estudiante que había estado triturando papeles durante un tiempo le preguntó a un bibliotecario de dónde vendrían las copias. Sí, esto fue alrededor de los exámenes parciales, y esas eran las notas de una amiga que se las había prestado para copiar. Eso me recuerda a un compañero que se le ocurrió usar papel reciclado para imprimir sus trabajos. Al final, se dio cuenta de que solo le había pasado sus notas de examen. Todos estábamos estresados por las pruebas y nadie tuvo el corazón de decírselo de inmediato. Al final, aprendió a verificar siempre el material antes de empezar a imprimir. Lección aprendida, supongo. Tuve un encuentro realmente extraño mientras trabajaba y estudiaba en la biblioteca de mi campus. Era el turno de noche durante la semana de finales alrededor de la 1 de la madrugada, y hubo una llamada en la recepción. Yo era el único allí, así que respondí, pero hubo una pausa incómodamente larga. Apenas podía oír a una mujer sollozar. Le pregunté si estaba bien y si había algo que pudiera hacer para ayudarla. Ella me gritó, por favor, cuelga el teléfono. Le pregunté nuevamente si necesitaba ayuda, pero el llanto se hizo más fuerte y ella seguía diciendo una y otra vez que colgara. Estaba realmente confundida y asustada, así que hice lo que ella me dijo y se lo conté a mi supervisor. Unos minutos más tarde, entró una señora y pidió ver al joven con el que había hablado por teléfono. Ella sonaba diferente. Ella me dijo que lo manejé bien, sacó una vieja caja de papel y sacó su teléfono. Todavía estaba encendido. Dijo que era de su marido pero que estaba en Cuba y no sabía cómo apagarlo porque todas las configuraciones estaban en español. Le mostré el botón para colgar, ella me agradeció y se fue muy rápido. Todavía no sé qué pensar al respecto. Eso suena realmente extraño. Imagínate estar en la biblioteca, a solas, y recibir una llamada así. La angustia de la mujer y su reacción debe haber sido inquietante. Al final, resulta que el drama era solo un malentendido con el teléfono de su esposo en Cuba. Es una experiencia que deja más preguntas que respuestas. A veces, la vida te da estas situaciones raras que te hacen pensar en lo que realmente está pasando. Consejos universitarios rápidos para que no termines respondiendo a esta pregunta. 1. Usa Google Docs.
Guarda cada letra que escribes para que no tengas que preocuparte si se corta la luz. 2. Tómate un tiempo para estudiar, busca 1 o 2 horas donde puedas sentarte y hacerlo. Los grupos de estudio son opcionales, pero me resultan útiles para tener más cabeza cuando tengo una pregunta. 3. Vuelva a leer /reescribir /recitar sus notas. No lleva mucho tiempo simplemente mirar las cosas. Te ayudará a recordar, y cuando vayas a estudiar, te resultará mucho más fácil que se te queden cosas en la cabeza. 4. Tómate descansos y mantente hidratado. Te resultará mucho más fácil trabajar /estudiar cuando no te sientas como una mierda. 5. Duerme. No te quedes despierto hasta tarde si no es necesario. 6. Si necesita ayuda, pregúntele al asistente técnico /profesor. Si no pueden ayudarte, acude al centro de tutorías. ¿No tienes un centro de tutoría? Pregúntale a tus compañeros. 7. Independientemente de la última nota del 6, las personas de tu clase son tus mejores amigos. Si puedes ayudarlos, ellos pueden ayudarte. 8. ¿Ansiedad social? Siéntate al frente, para que puedas distraerte menos, y quédate después de clase para hacerle preguntas a tu profesor /ta sobre lo que no entendiste. 9. ¿La tarea vence la próxima semana? Hazlo el día de o al día siguiente. Hacerlo en el último momento provocará estrés y ansiedad, lo cual es terrible para tu salud. Además, hacer la tarea temprano puede generar algunas preguntas al respecto y tendrá tiempo suficiente para pedirle ayuda a su profesor /ta. 10. No te estreses por los finales ni por ningún examen por ese hecho. Si ya estás siguiendo lo anterior, no deberías preocuparte. El estrés te hace dudar de ti mismo, así que relájate y haz lo que has estado haciendo. Es difícil adoptar estos hábitos, pero una vez que lo hagas, te agradecerás por facilitarte el tiempo. Estos consejos son bastante útiles. Recuerdo que al principio de la universidad me costaba organizarme. Usé Google Docs y eso me salvó varias veces. Formar un grupo de estudio ayudó, siempre había alguien con una respuesta. Las pausas y el descanso son clave, aprendí eso de la manera difícil. Ahora que miro hacia atrás, esos pequeños hábitos hacen una gran diferencia en la carga de trabajo. Tenía un amigo que estaba muy enfermo. Se obligó a levantarse de la cama para ir a estudiar. Su enfermedad empeoró y empezó a vomitar en la biblioteca. A pesar de que la gente le decía que descansara, agarró un bote de basura para molestar menos y vomitó mientras estudiaba. Supe de un amigo que estaba muy enfermo. Se obligó a salir de la cama para estudiar. Su enfermedad empeoró y comenzó a vomitar en la biblioteca. A pesar de que la gente le decía que descansara, tomó un bote de basura para no molestar y siguió vomitando mientras estudiaba. La dedicación es impresionante, pero a veces es mejor cuidar de uno mismo. Mi compañero de cuarto estaba estudiando conmigo para su examen final en la biblioteca cuando, accidentalmente, derramó bebida energética Rockstar por toda su computadora. Chispeó 1 o 2 veces y luego se apagó por completo. Se limitó a mirarlo en silencio durante un minuto antes de levantarlo y partirlo por la mitad sobre su rodilla. El estrés te hace una locura en la cabeza. Era un portátil de $2000 que podría haber reparado fácilmente. Eso suena bastante intenso. Una vez, un amigo mío reventó un teléfono tirándolo al suelo después de un mal día. Solo se quedó mirándolo, como si estuviera en shock. Luego se dio cuenta de que podría haberlo arreglado, pero ya era tarde. A veces la presión nos hace actuar de maneras que no imaginamos. Al final, ambos aprendimos a manejar mejor el estrés. Hilos como este siempre reivindican mi decisión de tener mis últimas 2 semanas antes de la semana de clases y permitirles concentrarse en otras clases, y hacer que hagan sus presentaciones grupales del semestre durante las últimas 2 semanas. A veces es bueno dejar las cosas claras. En la universidad, tuve un compañero que siempre dejaba todo para el final. Cuando llegó el momento de las presentaciones, todo era un caos. Decidí planear todo con tiempo y al final, mi grupo fue el único que se sintió tranquilo. Es curioso cómo la organización puede marcar la diferencia. Ya aprendí que es mejor no dejar las cosas para último momento. Para cualquier estudiante que lea este hilo, ningún final universitario vale su cordura. Sé que parecen la diferencia entre un futuro brillante y una existencia abismal, pero a la larga ese simplemente no es el caso, cariño. Administra bien tu tiempo. Encuentra personas con las que puedas hablar sobre los temas finales porque si puedes explicar con precisión una idea, eso significa que la entiendes y deberías poder aplicarla. Pero nunca sacrifiques tu salud o cordura por un examen estúpido. A veces, cuando estaba en la universidad, me obsesionaba con los exámenes finales. Pasaba noches sin dormir,
pero al final entendí que mi salud era más importante. Empecé a estudiar con amigos y hablar sobre los temas me ayudó a entender mejor. Aprendí que los exámenes son solo un momento, y no valen la pena sacrificar mi bienestar por ellos. Honestamente, odio cómo las universidades les hacen esto a los estudiantes. La idea de someterlos al mayor estrés posible para fabricar diamantes es horrible. En el mundo real, rara vez he tenido que lidiar con tanto estrés como en la universidad. Entiendo lo que dices. La presión en la universidad puede ser abrumadora. Recuerdo a un amigo que siempre se sentía agobiado por los exámenes y proyectos. Aunque le decía que todo pasaría, él solo podía pensar en lo que se necesitaba hacer. Al final, logró graduarse, pero nunca olvidó lo estresante que fue. A veces, parece que la educación debería preparar más, en lugar de solo estresar a los estudiantes. Esta chica, claramente en medio de un ataque de pánico, comprando café en la tienda de la planta baja de la biblioteca. Sale de la tienda, se bebe la mitad del café y luego procede a vomitarlo en el bote de basura al otro lado del pasillo mientras solloza en el contenedor. Fui yo. Yo hice eso. A veces las cosas no salen como uno espera. Una vez, estaba en una biblioteca, nerviosa por un examen. Entré a comprar café, pero el estrés me ganó. Salí, tomé un sorbo y, de repente, estaba vomitando en la papelera. Sí, fue muy incómodo. Al final, solo me reí de lo que pasó. La vida sigue y eso es lo que importa. Algunos consejos que utilicé. Si tengo que hacer un artículo sobre, digamos, la marihuana y el impacto social, todos los días desde que se asigna el artículo, inicio del semestre, encontraría un artículo revisado por pares. Haría copias y las guardaría conmigo. Una vez que tenía 15 artículos revisados por pares, 3 semanas de revisiones entre semana, comenzaba a resumirlos, uno por día encontraba 2 temas clave que quería incluir. De esta manera, me tomaría entre 15 y 30 minutos por día hervir la carne y las patatas de mi periódico. La semana en que debía entregarse el artículo, tenía 15 artículos desglosados revisados por pares con tomas calientes, estructuras de argumentos ya hechas y solo necesitaba unirlos. Normalmente me llevaría de 3 a 5 horas la semana de. Nunca llegué a menos de 90 en un ensayo. Eso suena a un buen enfoque para escribir trabajos. Dividir el proceso en partes más pequeñas y manejarlo día a día ayuda a no sentirse abrumado. Recoger artículos desde el principio te permite tener una buena base y estar mejor preparado cuando llegue la fecha de entrega. Es una forma inteligente de organizarse y definitivamente se nota en las calificaciones. Tener una estrategia como esa puede hacer todo más fácil. Tengo una historia para esto. No es exactamente una crisis, pero de todos modos es una gran historia. El viernes 9 de diciembre de 2005 hacía frío en el campus. Estaba haciendo la guardia nocturna en el mostrador de circulación. Eran alrededor de las 10 de la noche y la noche empezaba a hacerse larga. De la nada, un grupo de rayadores, 8 en total, chicos y chicas, pasa corriendo por la recepción y sale por la puerta. Hizo que la semana del infierno fuera un poco menos infernal. Ese día recuerdo que estaba en la biblioteca, un poco cansado por el turno. De repente, un grupo de personas corriendo desnudas pasó por delante de mí. Fue todo muy inesperado y algo gracioso. Aunque estaba en medio de un momento aburrido, eso lo alivió un poco. No todos los días ves algo así en el campus. No era un bibliotecario, sino algunos amigos y yo estábamos estudiando para los exámenes finales en una biblioteca cuando él comenzó a actuar de manera muy extraña, luego se desplomó y comenzó a gritar. Llamé al 911 y se fue al hospital y fuimos a la final para contarles lo que pasó. Lo vi al día siguiente y me dijo que había tenido su primer ataque epiléptico provocado por el estudio excesivo y la falta de sueño. Finalmente escribió el examen y ahora le está yendo bien. Fue una situación intensa. Estábamos en la biblioteca estudiando cuando uno de mis amigos de repente empezó a actuar raro y se desmayó. Llamamos a la ambulancia. Al día siguiente, nos contó que tuvo su primera convulsión debido al estrés y la falta de sueño. Nos preocupamos mucho, pero ahora se recuperó y pudo presentar el examen. A veces, estudiar demasiado puede tener consecuencias. Yo era un estudiante trabajador en mi universidad. La última semana, hacía que los estudiantes intentaran pagarme para mantener la biblioteca abierta después de la hora de cierre y trataran de que tomara exámenes en línea y cualquier otro trabajo en el que estuvieran atrasados. Eso me recuerda a cuando trabajaba en la biblioteca de la uni.
Al final del semestre, algunos compañeros me ofrecían dinero para que mantuviera abierta la biblioteca más tiempo. Otros querían que les ayudara con sus exámenes en línea. Era un momento curioso, todos buscando formas de salir del apuro. Al final, siempre decía que no, pero la tentación estaba ahí. Alguien estuvo repartiendo mimosas en la biblioteca de mi escuela el semestre pasado durante la semana de exámenes finales. No creas que alguna vez los atraparon. Habría ido a buscar uno si pudiera encontrar un lugar en la biblioteca, pero estaba completamente lleno. Un conocido estaba en la quinta planta de la biblioteca principal de nuestra escuela el semestre pasado, un lugar muy tranquilo donde se puede estudiar sin interrupciones por horas. Comentó que un individuo se acercó con una botella de Genesis y un vaso de chupito, ofreciéndole uno. Decidió rechazar la oferta, y la persona continuó ofreciendo a otros que también estaban concentrados en sus estudios. Lo peor probablemente fue el estudiante sollozando cuya computadora falló y no habían guardado su trabajo en horas y horas. Allá por los años 90, un buen amigo me llamó desde su dormitorio a medio continente de distancia, alrededor de la medianoche de su hora, y me dijo que un virus había borrado su disco duro y su proyecto principal debía entregarse al día siguiente. Tenía copias de seguridad y copias impresas, pero tenían semanas de antigüedad. De alguna manera le conseguí una copia de un editor de disco y lo guié a través del tedioso proceso de encontrar todas las partes inconexas de su documento en el disco duro, habiendo sido borrada la tabla de asignación de archivos. Tuvo una noche muy larga para volver a armar su documento y esa sigue siendo una de las sesiones de soporte técnico a larga distancia más estresantes que he realizado, pero lo logró a tiempo. Recuerdo que un amigo me llamó una vez, era tarde y tenía un problema serio. Su computadora se había arruinado justo antes de entregar su proyecto final. Se notaba que estaba estresado. Le ayudé a buscar soluciones y al final logró recuperar gran parte de su trabajo. Fue una noche larga y complicado, pero al final todo salió bien y entregó a tiempo. Esas situaciones siempre son intensas. Una vez, un estudiante que tenía frío encendió un bote de basura en una sala de estudio para mantenerse caliente. ¿Qué pasó con este chico? Más allá de las posibles consecuencias legales y escolares, suena como una forma rápida de asfixiarse. Ese chico terminó siendo sancionado por eso. Las autoridades de la escuela no tomaron bien la idea de encender un fuego en una sala de estudio. Además de eso, sus amigos estaban preocupados por su seguridad, ya que efectivamente podría haber tenido problemas para respirar. Al final, aprendió la lección, y ahora bromeamos sobre cómo la próxima vez debería usar una manta. Pensé que me habían robado el coche durante la semana de exámenes finales del semestre pasado. Salí alrededor de las 10 de la noche y no me di cuenta de que había estacionado mucho más abajo de lo que había pensado originalmente. Me estaba preparando para llamar a mi mamá cuando lo encontré. Lloré durante los 20 minutos que duró el viaje a casa. Cuando le conté a mi mamá lo sucedido, todavía llorando un poco, ella se rió e hizo un chiste, lo que a su vez me hizo reír. Momentos divertidos. Tuve una experiencia completamente diferente. Al terminar mi examen, salí del edificio y me di cuenta de que mi automóvil no estaba donde lo había dejado. Pensé que tal vez había olvidado el lugar donde lo aparqué. Recorrí la calle varias veces y, después de un tiempo, decidí llamar a mis padres. Ellos vinieron a buscarme para llevarme a la estación de policía a reportar el robo. Nunca apareció. Lo más frustrante era que tenía más exámenes en los días siguientes. Un amigo mío en la escuela secundaria tenía meningitis viral. Se desplomó y tuvo una convulsión durante un examen final de matemáticas. Obtuvo una B en el examen y luego no pudo recordar nada del material, ni sus amigos, ni su familia. Eso suena impactante. No creo que nadie se espere algo así en medio de un examen. La mente a veces puede ser frágil. Es curioso pensar que logró un B, a pesar de no recordar nada después. La vida puede ser impredecible y a veces nos lleva por caminos extraños. Espero que haya encontrado su camino de vuelta. Mi madre cuenta una historia similar a la segunda de cuando estaba en la universidad. Llegó tarde a una final. Lo atropelló un coche mientras cruzaba la calle. Tenía el semáforo de peatones y el coche no miró antes de girar a la derecha en verde. Todos la rodean preguntándole si necesita una ambulancia. Ella les dice que no porque llega tarde a clase. Se levanta, corre hacia su final. No es hasta que casi termina su examen final que se da cuenta de que todo su lado izquierdo está tan magullado que no puede mantenerse en pie. Vaya, ¿cómo se puede describir eso? Profesor, he terminado mi examen final.
Por favor, llame a una ambulancia, un coche me atropelló en el camino. Supongo que pensarían que era una broma. Cuando estuve allí, no tenían seguridad para entrar. El IRC hacia el final de mi último año estaban instalando lectores de Access que requerían que pasaras tu identificación, por lo que era un lugar popular para que las personas sin hogar locales entraran y calentarse. Durante la mayor parte del semestre fueron bastante fáciles de detectar, pero cuando llegó la semana de exámenes finales, el juego de persona sin hogar o estudiante andrajoso se volvió bastante difícil. Era un lugar común para los vagabundos que buscaban refugio. Recuerdo que durante las semanas de exámenes era un reto distinguir entre un estudiante desaliñado y alguien sin hogar. Todos se veían cansados y estresados, así que no sabía si estaban ahí por el frío o por los estudios. A veces, la quedada en la cafetería se sentía un poco extraña, pero todos estaban en la misma lucha. Si bien no apruebo gritarles a los trabajadores, puedo entender al tipo. Quien haya creado el sitio web de la biblioteca en mi universidad debería haber sido despedido, rastrillado sobre brasas y baleado detrás del granero. La mayoría de las veces era más sencillo hacer el viaje en persona, sin importar qué tan lejos vivieras, y preguntar si tenían el libro, ya que navegar por el sitio web era una pesadilla y, a veces, simplemente incorrecto o engañoso. Totalmente de acuerdo. La página web de la universidad puede ser un verdadero desastre. Pasas más tiempo intentando encontrar algo que de hecho en la biblioteca. A veces parece mejor ir personalmente, aunque tengas que recorrer una distancia. La frustración de no encontrar lo que necesitas puede llevar a reacciones exageradas, pero es comprensible. A veces, los problemas de tecnología son más molestos de lo que deberían ser. Mi amigo es estudiante de química y realmente ama toda la química, pero después de 3 días de estudiar para su examen final de química orgánica, básicamente solo pudo hablarme sobre moléculas y reacciones en las pocas horas previas al examen. Esa clase cambia a un hombre. A mi amigo le encanta la química. Después de 3 días de estudiar para su final de química orgánica, solo podía hablarme en moléculas y reacciones. Era como si el curso le hubiera afectado más de lo que pensaba. La presión del examen lo transformó. Lo miré y pensé en lo mucho que puede influir una materia en la forma de comunicarse de alguien. Al final, hizo lo que pudo. Química orgánica, trituradora de sueños y esperanzas en todas partes. He dado clases particulares y asistencia de laboratorio para química orgánica. Es muy diferente a lo que los estudiantes están acostumbrados. Al menos para mi universidad, es realmente la primera clase importante de química, después de química genérica, pero una buena parte de los estudiantes han tenido al menos algo de química en la escuela secundaria. Lo orgánico es un cambio tonal tan importante cuando se trata de clases de química. Organic Química, la aplastadora de sueños. Recuerdo que ayudaba a varios compañeros con la materia. Muchos llegaban emocionados, pero al poco tiempo se daban cuenta de lo difícil que era. El cambio de la química general a la orgánica es brutal. Es un curso que provoca más frustración que comprensión. Al final, te das cuenta de que no todos sobreviven, pero algunos logran encontrar su camino. Es una mezcla de lucha y aprendizaje. Esto me trae recuerdos dolorosos. Ochem absolutamente te hará eso. Pasé mucho tiempo tratando de entender siquiera lo que se suponía que debía saber. Esa clase es la única C que me alegró obtener. Entiendo lo que dices. La química orgánica puede ser una locura. Recuerdo que pasé noches estudiando, tratando de descifrar reacciones y estructuras. Al final, se me hizo sentir aliviado. A veces, solo pasar es suficiente. Es genial tener esas memorias, aunque duelan un poco. He hecho algo como esto antes. Una vez tomé 2 inyecciones de energía de 5 horas y luego tomé un Rockstar justo después, todo para una estúpida cita a ciegas. Estaba conduciendo por la carretera a 80 millas por hora y sentí como si estuviera yendo a 20 millas por hora. Mi visión comenzó a volverse oscura y borrosa. No sé cómo, pero pude volver a la realidad. Realmente tenía que concentrarme en mantenerme con vida. La cita a ciegas terminó con un café en Starbucks. Nunca volveré a beber tanta cafeína. Dejé de tomar bebidas energéticas para siempre. Ha pasado más de un año desde que tuve uno. Eso suena intenso. He tenido mis momentos con la cafeína también. Una vez tomé un par de tazas de café antes de salir. Estaba tan acelerado que no podía concentrarme en nada. Al final, la cita fue solo una charla sin sentido. Desde entonces, trato de moderar mi consumo. Menos es más, supongo.
A veces es mejor disfrutar del momento sin estar tan alterado. Algo así me pasó a mí mientras escribía un trabajo final de psicología normal. Recuerdo claramente tener a mi alrededor una extraña combinación de libros de neurología, derecho, medicina y psicología, y luego acostarme y mirar al vacío por un rato. No recuerdo nada después de eso. A mí me pasó algo parecido al escribir un trabajo sobre psicología. Tenía un montón de libros de diferentes temas alrededor, y luego me quedé mirando al techo un rato. No recuerdo mucho después de eso, solo que el tiempo pasó y no avancé. A veces te bloqueas y tu mente simplemente se va a otro lado. Es raro cómo funciona la concentración en esos momentos. Es una locura y horrible que los estudiantes tengan que pasar por esto. Definitivamente estuve estresado en la universidad, pero no puedo imaginar que llegue a ese punto. Sin embargo, ahora que estoy en el mundo laboral, lo siento mucho más real. Definitivamente me he acercado mucho más a momentos como ese cuando mi trabajo estaba en juego, en comparación con cuando una calificación estaba en juego. No pretendo que esto socave el estrés de estos estudiantes. El sentimiento nunca tuvo sentido para mí hasta que estuve en el mundo laboral profesional. Es cierto que la presión del trabajo puede ser intensa. En la universidad, no entendía del todo lo que era sentir que todo estaba en juego. Pero una vez que pasé al mundo laboral, me di cuenta de lo real que se pone la situación. Tienes que cumplir y a veces eso genera mucho estrés. Es un cambio significativo, que hace que valores más esos momentos académicos. Realmente solo puedo hablar en nombre de un puñado de escuelas, pero sé que las 10 grandes universidades realmente están tratando de enfatizar la importancia del autocuidado y la conciencia sobre la salud mental últimamente. Una buena cantidad de apoyo, campañas de concientización y actividades para tratar de reducir el estrés en las bibliotecas, alojamiento en el campus, etc. Definitivamente es bueno ver algunos avances, pero estoy de acuerdo en que es bastante triste ver que la educación tiene un impacto negativo en la vida de las personas. Salud mental. Es un tema importante. He visto cómo algunas universidades están haciendo un esfuerzo por cuidar la salud mental de los estudiantes. En mi experiencia, a veces los estudios pueden ser abrumadores. Es bueno que haya más apoyo y actividades para ayudar a lidiar con eso. Aunque, como mencionas, es triste que la educación pueda afectar la salud mental de forma negativa. Hay que seguir buscando un equilibrio. Cuando tomé How to Grad Student 501, lo más importante que nos enfatizaron fue hacer copias redundantes de su tesis/disertación y esparcirlas por todas partes. Tenía copias en la oficina de mi campus, en la oficina del director de mi tesis, 3 computadoras diferentes y una con un amigo. De ninguna manera, no, como iba a perder 9 años de trabajo sin forma de recuperarlo. Se enviaron varias copias de una disertación a correos electrónicos personales, amigos y cuentas adicionales creadas para este fin, además de guardarlas en varios pendrives. Recientemente, un asesorado solicitó revisar la sección de métodos, ya que está aplicando el mismo enfoque en su tesis. Al abrir un archivo de correo titulado DIS, se descubrieron 9 versiones distintas que se habían enviado previamente. Tengo una prima que se graduó con una maestría en arquitectura. Hombre, para ella pasaba toda la noche tras otra, mientras trabajaba de forma paralela. Creo que desarrolló un ojo vago y le dolían los músculos de cargar tantos libros/diagonal planos, /diagonal computadora portátil. Me traumatizó un poco cuando estaba en la escuela secundaria. Puedo dar fe de ello. En este momento son las 3:18 de la mañana y la noche la paso revisando archivos de AutoCAD y disfrutando de tortitas de arroz. Entonces, datos curiosos. El primer esmalte de uñas fue creado por Charles Revlon, en 1908, utilizando fórmulas tomadas prestadas de la industria del automóvil. Antes de esto, todos los esmaltes de uñas eran en realidad tintes. Los salones no tenían un sistema de pedicura tipo spa como el que se ve hoy en día hasta 1998. El esmalte en gel se inventó y llegó al mercado en el año 2000. Los egipcios solían teñirse las uñas de rojo con henna. Y durante la dinastía Zhou en China, los colores reales de las uñas eran el oro y la plata. Cualquiera que no fuera de la realeza atrapado con clavos de oro o plata era asesinado. En caso de que alguna vez te hayas preguntado qué tipo de cosas podrían haberse incluido en ese documento. En la universidad, se descubre que casi cualquier tema puede ser desarrollado en un ensayo extenso. Aunque el esmalte de uñas podría parecer un desafío, hay suficiente contenido para crear un trabajo de 10 páginas sobre ello. La capacidad de investigar y dar forma a ideas es clave para abordar incluso los temas más inusuales.
La escritura abre un universo de posibilidades para explorar diversas perspectivas. Estarás bien si sigues estas reglas básicas y simples. 1. No esperes hasta el último minuto. Relacionado, aprenda a administrar el tiempo, es decir, cuando vence algo, ¿cuánto tiempo te lleva a hacer algo? 2. Esto me tomó mucho tiempo, pero no tiene que ser perfecto, hay que hacerlo. 3. Si no entiende algo, vaya a ver _profesor durante su horario de oficina. 4. Ve a clase tanto como puedas humanamente, no si estás realmente enfermo. Los profesores se dan cuenta de que las cosas y la asistencia _dar una mierda es una de las cosas más importantes que puedes hacer, ver el N-grados 3 arriba. Prueba. Me gradué de la universidad con un GPA de 3,8 en una de las 10 grandes universidades y he asistido a la escuela de posgrado 3 veces. A mí me pasó algo parecido en la universidad. Siempre dejaba las cosas para última hora y eso me estresaba. Aprendí a gestionar mi tiempo y a pedir ayuda cuando no entendía algo. Fue un cambio grande. Asistí a clases y aunque a veces costaba, los profesores notaban mi esfuerzo. Al final, saqué buenas notas y estoy contento con mi experiencia. Una lección simple, pero efectiva. Este fue el que más me hizo reír. Me encanta la mentalidad de Bokeh. Primero tengo que ganar esta pelea para obtener acceso a una computadora para poder terminar mi tesis que me permitirá obtener una buena calificación que me ayudará a graduarme y asegurar mi futura carrera. Todo la vida depende de esta pelea. Es muy parecido a un videojuego. Me recuerda a un amigo que luchó en un torneo de videojuegos solo para conseguir acceso a la biblioteca. Tenía un trabajo importante que entregar y sabía que allí encontraría la info que necesitaba. La presión era alta. Al final, ganó el torneo y logró hacer su tesis. Un poco loco, pero así son las prioridades a veces. Todo por un buen resultado y un futuro mejor. Mi compañero de cuarto me estaba contando que anoche no pudo dormir, así que fue a la biblioteca. Esta biblioteca solo está abierta las 24 horas en ciertos días. Este no fue uno de esos días. Al parecer, una mujer entró y empezó a gritar. Ella le preguntaba cómo había entrado y qué hacía allí. Él simplemente respondió, la puerta estaba abierta. Eso es típico de mi compañero de cuarto. Siempre buscando un lugar tranquilo y termina en un lío. La mujer estaba on fire y él solo se quedó tranquilo. Me imagino su cara de sorpresa. Fácilmente podría haber sido otra historia loca de la noche. Al final, solo quería leer un poco y acaba con una escena de película. No puedo creer que el lugar estuviera cerrado y aún así encontró la manera de entrar. Y eso fue durante la semana de exámenes. No estaba seguro de que pretendía al comer un montón de hongos justo antes de una sesión de estudio. Siempre quieres que las condiciones de tu sesión de estudio sean lo más parecidas posible a las del examen. Algunas personas incluso recomiendan estudiar en la sala donde se va a realizar el examen. No sé qué le pasaba por la cabeza a mi amigo. Era una semana de exámenes y decidió comer hongos justo antes de estudiar. No había forma de que esos gramos lo ayudaran a concentrarse. A veces creo que solo quería hacer las cosas más difíciles. Al final, en vez de repasar, se pasó la tarde viendo la pared y riendo. No es la mejor estrategia, claro. Un amigo mío estaba estudiando en el 5º piso de la biblioteca principal de nuestra escuela el semestre pasado. Muy tranquilo y puedes estudiar sin ser molestado durante horas. Y dijo que un tipo se le acercó con una botella de Genesis y un vaso de chupito y le ofreció darle un tiro. Mi amigo dijo que no y el chico siguió adelante y ofreció inyecciones a todos los demás que estaban estudiando. De manera honesta, recibir propuestas de bebidas mientras trato de cumplir con un plazo en plena noche podría haber sido la mejor preparación para casi todos los trabajos en finanzas y áreas relacionadas en los que he estado. La presión y el ambiente caótico suelen ser parte de la experiencia y adaptarse a ello es fundamental para sobresalir en este campo. Oh, sé que fue trágico. Ahora todas nuestras computadoras pueden recuperar al menos la mayor parte de un archivo cuando fallan, por lo que, afortunadamente, esto se ha vuelto mucho menos común. Una vez también un estudiante de posgrado perdió la unidad flash donde se guardaba toda su investigación. Ese fue el único lugar donde se salvó. Ella estaba temblando y llorando y amenazó con demandar a la biblioteca, lo cual no tomamos en serio, y finalmente se fue después de que llamáramos a la policía y enviáramos una descripción muy detallada del viaje, a todo nuestro personal. No tengo idea de qué le pasó, pero nunca encontramos la unidad flash.
En una ocasión, mientras trabajaba en un extenso informe en el laboratorio a las 4 de la mañana, se pateó accidentalmente el protector contra sobrecargas de la computadora y se apagó. Por suerte, el documento se guardó automáticamente, a pesar de ser una computadora compartida. Sin embargo, esos momentos de reinicio fueron una montaña rusa de emociones mientras esperaba con incertidumbre el resultado de mi trabajo. Me pasó una vez con un examen de informática. Terminé mi trabajo y la maestra tuvo que venir a copiarlo en su unidad flash. Cuando lo enchufó, la computadora se apagó, creo que hubo un problema con la fuente de alimentación. Había guardado mi trabajo, pero en el escritorio. Problema: las computadoras de la universidad borran todo lo que no está guardado en la carpeta personal del estudiante, cuando se apagan. Afortunadamente, la profesora fue muy comprensiva y me permitió explicarme de forma sencilla los pasos que seguía para hacerlos ejercicios y terminé con una nota casi perfecta. Aún así fue una experiencia muy estresante, especialmente porque tiendo a entrar en pánico con mucha facilidad. Me pasó algo similar en un examen de programación. Terminé todo y el profe tenía que revisar mi trabajo. En el momento en que iba a verlo, la computadora se congeló. Había guardado mi proyecto en la carpeta correcta, pero el estrés de la situación me hizo dudar. Al final, el profe fue comprensivo y explicarle cómo lo hice me salvó. La experiencia fue tensa, pero aprendí a manejar mejor el pánico. Tenía todo lo contrario. Termino mi examen, salgo del edificio, voy a donde estacioné, el auto no está allí, bien. Debo ser olvidadizo y debo haber estacionado en otro lugar. Caminé toda la calle arriba y abajo 2 veces y finalmente llamé a mis padres que vinieron a buscarme para llevarme a la comisaría a declarar el robo. Nunca fue encontrado. Lo peor es que tuve más exámenes los días siguientes. Era muy despistado en la universidad, principalmente por mi forma de ser y la falta de descanso. Un día no pude encontrar mi coche, mis compañeros bromeaban constantemente sobre cómo perdería cualquier cosa si descuidara la gravedad, aunque sea por un instante. 48 horas después, en la comisaría, me informaron que mi coche había sido multado erróneamente por una infracción de estacionamiento y retirado. Aún hacen chistes sobre aquel incidente. No lo entiendo. No solo existe el riesgo de sufrir problemas de salud a largo plazo, sino que además te irá fatal en los exámenes finales si no duermes. Mucho peor que si duermes más a costa de algo de tiempo de estudio. Depende de cada individuo. He enfrentado diversas evaluaciones sintiéndome extremadamente cansado. Tras tantas horas asimilando información, realizar una prueba se convierte en lo único que puedo hacer. Es evidente que cada persona cuenta con diferentes técnicas de estudio que les resultan efectivas, por lo que no se puede generalizar ni aplicar una norma universal. Tengo una historia similar, pero no tan mala. Estaba yendo a un examen parcial a las 8 de la mañana, me resbalé en la acera y patiné bastante la rodilla. No tenía tiritas y no había una tienda abierta lo suficientemente cerca, así que fui al baño. Agarré un fajo de toallas de papel y até el paquete a mi rodilla. Cuando terminé el examen, la toalla de papel estaba empapada de sangre y la herida todavía sangraba, así que fui al médico. Terminé necesitando 3 puntos. A mí también me ha pasado algo parecido. Una vez tenía una prueba importante, y mientras corría para llegar a tiempo, me tropecé y caí. No llevaba nada para curar la herida. Entré al baño, usé papel y lo envolví. Después de la prueba, vi que estaba más grave de lo que pensé. Tuve que ir al médico y me dijeron que necesitaba puntos. Es curioso cómo esas cosas suceden en los momentos más inoportunos. Creo que es más un miedo al fracaso que un problema de esfuerzo. Tenía miedo de fracasar y decírselo a sus padres, creo. Todos estudiábamos la misma cantidad, pero algunas personas tienen más estrés/presión negativa sobre sí mismas. Como alguien que experimenta ansiedad, esto pudo haber sido decisivo. Tal vez fue un alivio haber perdido la beca tras el primer año en la universidad, ya que permitió que mis padres se manifestaran y me dijeran que todo estaba bien y que no estaban descontentos conmigo. Sin embargo, para aquellos estudiantes cuyos padres no son tan comprensivos, la presión puede resultar insoportable. Entré en pánico al final de mi segundo año porque me di cuenta de que no tenía idea de dónde se llevaría a cabo mi final de competencia de inglés. Busqué frenéticamente la oficina inglesa, descubrí dónde se celebraba y llegué con 1 minuto de sobra. Recuerdo cuando estaba en mi segundo año. Un día me di cuenta que no sabía dónde era un examen final de inglés. Me puse bastante nervioso y empecé a buscar la oficina. Al final, conseguí encontrarla justo a tiempo.
Fue un momento de estrés, pero al menos no llegué tarde. Mi universidad hizo algo interesante para los semestres de verano. En lugar de tener varias clases durante todo el trimestre, el verano se dividió en 3 bloques. Tomaste una clase, todo el día, todos los días de la semana durante estos bloques. Tomé química orgánica 3 durante uno de estos bloques. Solo había otra persona en mi clase. Entonces, durante varias semanas, pasé la mayor parte de mis días con mi profesor y un estudiante más, haciendo nada más que química orgánica y laboratorios de química orgánica. Aprendí muchísimo, pero al final estaba literalmente soñando con la química orgánica. Es realmente extraño cuando empiezas a ver lo que hacen los químicos cuando ni siquiera has tomado ningún químico, para ayudar con eso. Jesús, eso debió ser difícil. Estoy seguro de que al final del semestre, mi compañero estaba rindiendo culto al ibuprofeno. De verdad, como si fuera un dios. Aún tiene su molécula ensamblada en el escritorio, y probablemente pasará sus últimos días aferrándose a ella mientras llora. No tengo idea, era amigo de un montón de estudiantes de actuación y música. Ninguno de los cuales estuvo involucrado. Ni siquiera sé si en realidad estaban actuando con especialidad o simplemente algunos bichos raros. Me inclino por los bichos raros porque mi universidad tiene un programa de actuación enorme al que es muy difícil acceder y estos niños no eran buenos bailarines. Mis exámenes finales estaban terminados ya que había optado por tomarlos todos temprano. Gané dinero en la universidad ayudando a los estudiantes con PowerPoints y editando trabajos. Esa es la única razón por la que estuve en la biblioteca esa noche. Lo cual estoy agradecido porque fue un espectáculo digno de contemplar. Todos los niños que bailaban no tenían idea de por qué les gritaban y simplemente se marcharon torpemente. Ojalá alguien lo hubiera filmado, pero todos estaban demasiado atónitos como para pensar en hacerlo y terminó en 2 minutos. No sabía mucho de mis amigos de actuación y música, realmente eran más extraños que talentosos. Terminé mis finales antes y estaba en la biblioteca ayudando con presentaciones y trabajos. Esa noche, los vi bailar y era un desastre total. Se notaba que no sabían qué pasaba. Fue curioso, pero nadie pensó en grabarlo. Solo duró un par de minutos y fue una experiencia extraña, aunque me reí un poco. Mi suposición es algo así como, habrá toneladas de personas en la biblioteca que estarán muy estresadas. Hagamos algo loco y anímelos. Sin ser completamente consciente de lo desagradable que sería eso para cualquiera que intentara hacer el trabajo. Hagamos algo loco para alegrarles el día, sin darnos cuenta de lo molesto que puede resultar. Así suelen ser la mayoría de las multitudes flash. Muerd. Los que gritan y patean están lidiando con suerte, el primero y el último. Terriblemente impactante despertar de que la universidad no es tan fácil como vivir con tus padres e ir a la escuela secundaria en un autobús todas las mañanas. ¿Llorando sobre el lavabo del baño? Eso es un dolor profundo que sale a la superficie. Es cierto. La transición de vivir con los padres a la universidad puede ser dura. Algunos no están preparados para la responsabilidad y la presión. Es normal sentirse abrumado, sobre todo cuando se enfrentan a la realidad de la vida adulta. Llorar en el baño refleja lo difícil que puede ser adaptarse. Todos enfrentamos momentos complicados, pero es parte del crecimiento. Dios, eso es quedarse corto. Tuve una clase a las 7:45 en mi primer semestre. Debería haber reprobado por faltar /diagonal llegar tarde a tantas clases. Literalmente faltar /diagonal llegar tarde a la mitad de ellas. Pero yo era un buen estudiante y a él le encantaba mi escritura, así que estaba bien. Aunque nunca más. Recuerdo que tenía una clase a primera hora también. Siempre llegaba tarde porque nunca soy un madrugador. A veces faltaba, pero el profesor era comprensivo porque le gustaba lo que escribía. Al final, saqué una buena nota. Aprendí que no debo dejar las cosas para última hora y que las clases tempranas no son lo mío. Nunca más elegí esa hora para clases. Una reserva de curso es un libro /diagonal película /diagonal artículo que tiene la biblioteca y que está en reserva para un curso específico. Entonces, un profesor le da a la biblioteca una lista de artículos que deben estar en reserva para el curso, y los estudiantes pueden ir a la biblioteca y sacar esos artículos. Sin embargo, solo pueden comprobarlos durante un máximo de 2 horas. Si lo mantienen por más tiempo, cobran una tarifa muy alta, normalmente se cobra por hora. Esto permite que los estudiantes puedan acceder al material de forma gratuita, pero garantiza que si alguien más lo necesita, será devuelto en un máximo de 2 horas. Para los libros que no están en reserva, podrían pasar 2 semanas antes de que el artículo se devuelva y se preste al siguiente estudiante.
Al menos así es en la biblioteca de mi universidad. Recuerdo cuando estaba en la universidad y necesitaba un libro urgente para un proyecto. Fui a la biblioteca y encontré que estaba en reserva. Tenía solo 2 horas para leerlo. Me senté en una esquina y leí como loco. Al final, logré terminarlo a tiempo. Fue un poco estresante, pero me ayudó a organizarme mejor y a hacer un buen trabajo. Así funcionan las reservas en las bibliotecas. Mi compañera de casa era así, bebiendo una botella de agua llena de cafeína en polvo durante semanas. Terminé en la sala de emergencias la noche anterior a la entrega de nuestras disertaciones y tareas finales. La nota del médico explicaba que estuve allí con ella toda la noche, así que ambos obtuvieron extensiones. Hablamos de tomar una para el equipo. Es curioso cómo a veces la presión para entregar puede hacer que la gente tome decisiones raras. Mi compañero de casa estuvo un tiempo así, tomando cosas sin pensar. Terminar en el hospital no fue la mejor forma de preparar trabajos finales. Al menos conseguimos algo positivo, 2 extensiones por una noche larga en el hospital. A veces esos momentos brutales traen unas historias interesantes. A la mayoría de los empleadores no les importarán tus calificaciones aquí, pero como parece que te has dado cuenta, las personas se fijan expectativas muy altas para sí mismas. A menudo porque no conocen nada mejor. Les preocupa que sus padres se enojen o porque necesito aprobar lo antes posible debido al dinero. Y para las personas que quieren hacer un posgrado o dedicarse a algunas profesiones, las calificaciones son importantes, lo que se suma a todo lo que ya he mencionado. Realmente no es un buen sistema, especialmente para algunas personas en el sistema trimestral, donde pasan por esto cada 10 semanas. Es cierto, muchas veces la presión que se imponen los estudiantes es excesiva. Recuerdo a un amigo que siempre se estresaba por sus notas, incluso si a la larga no importaban tanto. Se pasaba las noches estudiando, mientras otros disfrutaban. Al final, logró entrar a la maestría, pero se perdió mucho en el camino. A veces, es bueno recordar que hay más en la vida que solo calificaciones. En la década de 1980, escribí mi tesis de licenciatura en un Macintosh de primera generación en el laboratorio de computación. A veces escribía 8 páginas sin guardar, se suponía que debía guardar al menos una vez cada página porque el sistema operativo era muy inestable. Guardé mi trabajo en un disquete, que dejé en mi mochila en el asiento delantero de un auto. A temperaturas de alrededor de 10 grados Fahrenheit. Un día, noté un gran cartel en la pared del laboratorio de computación con una lista de aproximadamente 10 cosas que no debes hacer con tu disquete si quieres preservar tus datos. Había violado al menos la mitad de ellos. ¿El resultado? No pasó nada. Entregué mi tesis y unos 2 días después estaba escribiendo un artículo de 3 páginas y la computadora en la que estaba trabajando falló y perdí ese documento. Y esa fue la primera vez que me di cuenta de que la computadora podía fallar de esa manera. Yo era más tonto que la madera, pero sobreviví de todos modos. Me acuerdo de cuando entregué mi tesis. Usé un Mac antiguo y guardé todo en un disco flexible. No lo salvé lo suficiente y lo dejé en el auto. Al final, mi trabajo fue bien, pero luego, en la siguiente tarea, la computadora se cayó y perdí todo. Fue un momento de no puede ser. A veces aprendes así, de la manera más difícil. Envié copias de mi tesis por correo electrónico a mí mismo, a todos mis amigos, a cuentas de Google que creé solo para ese propósito y las guardé en varias memorias USB. El otro día, un asesor me pidió ver la sección de métodos porque está usando el mismo método para su tesis y abrí un archivo de correo electrónico llamado DIS, y encontré 9 copias separadas que me había enviado por correo electrónico. Eso me suena. Una vez le mandé un documento a tantos correos que al final no supe cuál era la última versión. Estaba buscando un informe para un compañero y encontré 6 archivos con nombres similares. Al final, perdí más tiempo tratando de descubrir cuál era el correcto que haciendo el trabajo. Es una forma curiosa de complicarse la vida. Si hay algo que aprendí en la universidad es que hay muy pocos temas en este mundo sobre los que no puedas escribir, al menos un ensayo de 8 páginas. El esmalte de uñas sería exagerado, pero siento que podría escribir 10 páginas. Se elaboró un documento extenso sobre la historia y la difusión de los pretzels por Europa. Se dice que fueron creados como un obsequio para los niños, recompensándolos por rezar de manera adecuada. En aquella época, las oraciones se realizaban con los brazos cruzados, y la forma de los pretzels reflejaba esa postura. La investigación revela cómo este aperitivo ha trascendido fronteras y culturas a lo largo del tiempo. Creo que lo fue. Lo más parecido que he leído es un ataque de ansiedad de Sófocles.
Fue extraño y nunca más me volvió a suceder desde entonces. Aunque tengo un trastorno de ansiedad y desde entonces he tenido ataques de ansiedad de otras variantes. Tuve una experiencia similar. Un día, de repente, me sentí muy raro sin ninguna razón aparente. Era como si el mundo se estuviera desvaneciendo por un momento. Nunca me había pasado algo así antes. Desde entonces, he tenido otros episodios de ansiedad, pero ese fue el más extraño. A veces, la mente juega trucos. Es interesante cómo nuestro cuerpo reacciona a las emociones. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.